¿Alguna duda respecto de las filminas últimas? Ahí, a ver. Chicos, una cosita. Ay, Gustavo, ¿me podrías silenciar el micrófono? Ahí está, gracias. Una cosita, ¿pueden ponerme de nuevo la asistencia? Porque a mí la asistencia del sistema me la computa a partir de que arranco a grabar. Arranqué a grabar recién, así que los que pusieron antes no me va a guardar la asistencia. O sea, yo cuando levanto el chat, me lo levanta a partir de que se está grabando. Así que, porfa, los que ya habían puesto el nombre, pónganlo de nuevo, así me queda ahí guardado. Bueno, ¿alguna duda en particular de las filminas, de las actividades que vinimos haciendo la semana pasada o las que subimos ayer? ¿Les quedó alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno. Les cuento entonces la idea de la clase de hoy. Sé que hay muchas preguntas del trabajo práctico, la idea es verlas a lo último, así a la consulta se quedan los que tienen dudas y los que no se pueden ir, así que la idea de ahora es dar los contenidos de hoy, no son muchos, son cortitos, y después nos quedamos haciendo todas las consultas que necesiten, eso no hay problema, pero como muchas preguntas se repiten, la idea es que se vayan escuchando y van a ir sacándose las dudas capaz con lo que pregunta otro. Hoy lo que vamos a ver va a ser primero inscripción a becas UNICEN. O sea, ustedes ya hicieron una actividad de becas, pero hoy vamos a ver algo cortito de cómo inscribirse a becas UNICEN, porque es bastante complejo el sistema, se van a encontrar con un sistema que tiene un montón de complicaciones para inscribirse, así que la idea es facilitarles lo más posible ese proceso. Y después vamos a hablar sobre algunas técnicas de estudio como para que tengan alguna herramienta más a la hora de sentarse a estudiar, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, bueno, voy compartiendo. A ver, acá. Ahí estamos. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Perfecto. Gracias. A ver si puedo. Bueno, entonces. No, técnicas de estudio le compartí. Bueno, les doy esta primero, que ya presenté esta, después vemos la de becas si quieren. Bueno, técnicas de estudio. A ver, para que tengan en cuenta en esta filmina, digamos, vamos a hablar sobre algunas técnicas de estudio. Después cada uno tiene que un poco ir aprendiendo qué es lo que le funciona. No hay una regla mágica que nos funcione nunca a todos, pero la idea es que esto le dé algunas herramientitas más como para que a la hora de sentarse a estudiar se puedan organizar, se puedan tener alguna herramienta más, ¿sí? Bueno, ¿qué son las técnicas de estudio en primer lugar? Bueno, son estrategias, procedimientos, métodos, ¿sí? Que la idea es que al ponerlos en práctica ustedes puedan facilitarle el aprendizaje y puedan adquirirlo un poco más rápido, un poco mejor, ¿sí? Y les pueda organizar la forma de estudiar, ¿sí? Muchos por ahí que no teníamos como muchas técnicas de estudio, medio que nos las fuimos inventando, pero bueno, a veces eso va mucho en prueba y error y capaz que pasa mucho tiempo hasta que encontrás cuál te funciona, así que la idea es acelerar un poco ese proceso. Seguro alguna forma ustedes ya tienen para estudiar porque vienen, digamos, de estudiar y vienen haciendo ahora las materias del ingreso también, pero bueno, acá la idea es incorporar algunas más. Bueno, algunos métodos, uno que es muy conocido es, digamos, el resumen, ¿sí? El resumen, la idea es que, bueno, que sea un texto, si el resumen es un texto, que sea lo más condensado posible, pero también completo y que tenga tanto ideas principales como también algunas ideas secundarias. Y bueno, y también la idea es que el texto se reduzca por lo menos a un tercio del original, ¿sí? A veces antes de hacer un resumen lo que se hace es, cuando ya se tiene el texto de estudio, ir subrayando ese texto y a partir de ese subrayado, después se genera el texto del resumen,
¿sí? Otro método, bueno, es a partir de un cuadro comparativo. Por ejemplo, el cuadro comparativo que se ve acá es sobre diferentes tipos de funciones, ¿no? Entonces, ustedes podrían elegir comparar esas funciones a partir de una definición de las características de esas funciones y a partir del dibujo o la gráfica concreta de esa función, ¿sí? A veces, lo que yo suelo utilizar es, por ejemplo, hacer un resumen, pero dentro de ese resumen ir haciendo cuadros comparativos de algunos temas en particular que me sirve bastante comparar las cosas, ¿sí? Entonces los cuadros comparativos nos permiten eso, ver bien las diferencias entre diferentes conceptos, ver diferencias y también similitudes. Bueno, después tenemos lo que son mapas mentales o mapas conceptuales, ¿sí? Los dos básicamente se basan en agarrar pequeñas ideas y ver cómo se conectan, ¿sí? El mapa mental a veces es, digamos, información un poco más suelta, pero que la podemos conectar de alguna forma lógica. Y el mapa conceptual se basa en organizar los conceptos principales, ¿sí? Y ir uniéndolos y viendo qué relación tienen esos conceptos con otros. Bueno, y después tenemos todo lo que son esquemas, ¿sí? Hay muchos tipos de esquemas, lo que nos sirve es, digamos, sintetizar la información y ver cuál es la jerarquía de las ideas, o sea, poder identificar las ideas principales de las ideas secundarias, de las ideas complementarias o de menor importancia, ¿sí? Algunos tipos de esquemas pueden ser de llaves, otros con flechas, otros diagramas y otros numérico o de letras, ¿sí? Eso van a ir viendo ustedes qué es lo que les va funcionando, ¿sí? A veces también tienen que ver mucho con el tipo de materia que se enfrentan, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas materias más teóricas donde capaz que van a necesitar mucho más resumen o van a tener mucho más información que condensar. Por ejemplo, se me ocurren carreras como los profesorados, donde hay una mayor cantidad de lectura, o en licenciatura en física o en ambiental, donde a veces tenemos, digamos, partes teóricas que son bastante largas. Pero después otras materias como análisis matemático, programación, materias más prácticas, a veces, digamos, los resúmenes o los esquemas o la forma de organizar la información teórica va a ser por ahí distinta porque es menos información, ¿sí? A veces la teoría de una materia tan práctica es bastante poca, digamos, es menor cantidad. Y por ahí la materia lo que requiere es mucha práctica, ¿sí? Pero siempre, por ejemplo, a mí me pasaba en análisis matemático 1 que yo hacía todos los ejercicios de la materia, pero después tenía mi resumen teórico, que no tenía más de 3, 4 hojas, digamos, era muy poco, pero ahí me permitía condensar todas las metodologías, por ejemplo, de realización de los ejercicios o las ecuaciones más importantes, ¿sí? También un resumen puede ser un resumen de ecuaciones también, ¿sí? Pero bueno, ustedes van a ir viendo qué es lo que les va a ir dando resultado dependiendo de la materia y el tipo de información que tenga esa materia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta durante el estudio? Bueno, lectura comprensiva, eso es importante, digamos, ir tratando de leer y entender lo que vamos haciendo. Bueno, volcar todos los datos en una hoja. Esto mucho pasa cuando estamos haciendo ejercicio y tenemos materias prácticas. Por ejemplo, a veces lo que tenemos es tipos de ejercicios. Entonces, capaz que tenemos ciertos tipos de ejercicios que se resuelven con una metodología o con una forma de pensar y otros de otra. Entonces, a veces es importante, a medida que vamos resolviendo esos ejercicios y dándonos cuenta que algunos son de un tipo y otros de otro, ir haciéndonos esquemas de cómo se resuelve cada uno, o escribir ideas de cómo podemos resolverlo, ¿sí? Que a veces
yo siempre digo que está muy bueno las materias más prácticas, estudiarlas siempre con alguien, porque por ahí yo puedo tener o se me puede ocurrir una forma de resolver un ejercicio y a mi compañero otra totalmente diferente. Y probablemente a veces las dos estén bien, pero, por ejemplo, en programación, capaz que alguna de las dos formas es mucho más eficiente. Entonces, digamos, a veces ver cómo lo resuelve otro me ayuda a tener nuevas ideas. Bueno, ¿qué pasa cuando no entiendo un tema? Los docentes cuando nos dan más que nada materias prácticas, siempre nos dan ejercicios de ejemplo, ¿sí? Agarran un ejercicio modelo y lo resuelven en el pizarrón o lo dan resuelto. O a veces en los libros también hay. A veces lo que hay que tratar de hacer es agarrar esos ejercicios modelos y tratar de resolver el problema que tengo, que es diferente al ejemplo, pero que capaz que es similar, y tratar de, digamos, de realizar la misma forma de resolución. A veces funciona, a veces no, pero bueno, hay que tratar de entender, de intentarlo, digamos. Bueno, apuntes. La toma de apuntes siempre es bastante fundamental durante las clases, o sea, sabemos que a veces los libros dicen un montón de cosas, pero lo que nos dice el docente es lo que nos puede hacer entender mucho más fácil el tema. Así que tomar apuntes para mí siempre fue fundamental en la carrera, incluso a veces va a pasar que tienen muchas horas de cursada, y a mí tomar apuntes me hace estar más despierta y más atenta a las clases, así que les puede servir. Más cuando son tantas horas de tantas materias. Así que bueno, hay varias formas o métodos de tomar esos apuntes, ¿sí? Uno es el método Cornell. El método Cornell lo que se basa es en un cuadro que se divide en tres, donde en una parte central están las notas de clase, lo que voy tomando, las ideas que me va dando el docente. Ahora, eso lo hago durante la clase. Después que me voy de la clase, me hago, digamos, al lado de ese cuadro central, a la izquierda, un cuadro con las ideas. Entonces ahí pongo las ideas, digamos, que salieron de esa toma de clase, ¿sí? Pero ahora pensándolo de forma más tranquila y leyendo todo el contenido de las notas de clase. Y por último, abajo, me puedo hacer un resumen de esa clase. ¿Para qué sirven estas cosas? Bueno, a veces cuando ustedes están cursando 4 meses y después tienen el parcial al final de esa cursada, ¿no? Entonces son 4 meses donde ustedes van teniendo un montón de clases. ¿Qué pasa si yo me quiero poner a estudiar la última semana de esos 4 meses? Bueno, no me va a dar la vida para poder estudiar todo. Entonces es necesario ir haciendo un estudio siempre progresivo durante la cursada, y si me voy pudiendo hacer mini resúmenes por clase de las ideas principales de cada tema, me va a facilitar mucho la hora a la hora de preparar el parcial, y no solo el parcial, sino después cuando tenga que dar el final, me va a facilitar mucho las cosas porque voy a tener las ideas principales ordenadas. Otra cosa que pueden usar es el método de la página dividida, que básicamente mientras se toma apuntes, lo que ustedes hacen es dividir la hoja en dos y en un lado poner las ideas que son más centrales, principales, y del otro lado las ideas secundarias o más complementarias. Pero bueno, lo van haciendo en el momento, digamos, el docente va explicando un tema principal y de un lado ponen las ideas principales y del otro las cosas que ven que, digamos, son importantes igual, pero no es una idea principal. Otra cosa importante, bueno, a la hora de tomar apuntes pueden ser las supernotas. O sea, en vez de tomar apuntes de corrido como toda una hoja escrita, pueden directamente hacerse un esquema o un cuadro a medida que van anotando con las ideas y los temas principales y los esquemas o cuadros o dibujos principales de ese tema. Bueno, y algo clave que digamos todos en la universidad en algún momento utilizamos es símbolos y abreviaturas. Les va a pasar que no van a llegar a escribir todo lo que quieren escribir, entonces van a empezar a inventar algunos símbolos y abreviaturas que a veces capaz que agarran resumen de ustedes y se entienden solamente ustedes, pero bueno, a la hora de poder escribir más rápido, está bueno inventarse algún sistema de símbolos donde puedan ahorrar un poco de tiempo a la hora de tomar notas.
No se asusten igual, digamos, a medida que ustedes van estudiando, esto se va incorporando, pero bueno, por ahí el primer año está bueno que vayan practicando estas cosas porque son necesarias. Bueno, otra cuestión que afecta un montón al estudio y es sumamente importante son otros factores que son los factores ambientales, que son elementos externos que afectan a la calidad de los estudios. Y básicamente se basan en la forma en la que nos organizamos para el estudio. Y son tres ejes principales. Uno es el lugar donde estudio, otra es la mente, cómo organizo mis ideas, y otra es el tiempo. En cuanto al lugar, es re importante lograr tener un lugar de estudio. Con esto de la pandemia, la verdad que se complica mucho porque no todos en nuestras casas tenemos tranquilidad o un espacio o lo que fuere. Sepan, digamos, que la universidad, por ejemplo, el espacio de la biblioteca en los momentos de no pandemia es un lugar que está muy bueno estudiar, ¿sí? La biblioteca tiene un espacio central donde hay muchas mesas, que ahí estudia mucha gente y más que nada sirve para, por ejemplo, estudiar en grupo o hacer trabajos prácticos, pero además tiene una sala de estudio silenciosa. Esa sala está buenísima, por ejemplo, para cuando necesitamos leer tranquilos y necesitamos no tener distracciones o necesitamos concentrarnos en un ejercicio, irnos a esa sala para poder estar más tranquilos. Pero bueno, en este contexto de pandemia, en cuanto al lugar, cada uno, digamos, hará lo que tenga a mano, digamos, es bastante complicado. Bueno, por otro lado, organizar la mente, ¿sí? A veces, digamos, yo no me puedo agarrar y poner a estudiar una materia así de lleno del principio, sino lo que me conviene hacer es primero agarrar y ver el temario de la materia, ¿sí? Por ejemplo, que quiero preparar un final, bueno, entonces agarro todo el temario de toda esa materia. Entonces voy mirando por capítulo cuáles son los títulos de esos capítulos y cuáles son los subtítulos que hay dentro de ese capítulo. Eso me permite ir ordenando mis ideas y ir viendo cuáles son los temas y los ejes principales de cada capítulo y después cuáles son los ejes secundarios de cada uno de esos capítulos. Y a partir de ahí arrancar a estudiar. Pero esto me permite tener como un concepto global de la materia para después tratar de que todas esas ideas que voy adquiriendo se vayan uniendo, ¿sí? Así que, digamos, está bueno ver los temarios para organizarnos la mente, cómo vamos a estudiar. Y el último, pero para mí uno de los más importantes y el que a veces más cuesta aprender, es organizar el tiempo. Organizar el tiempo en la universidad es sumamente fundamental. ¿Por qué? O sea, porque a veces, digamos, no todos contamos con los mismos tiempos para dedicarle al estudio y además no todos requerimos el mismo tiempo para estudiar, ¿sí? Por ejemplo, alguien que por ahí trabaja o tiene chicos o tiene a alguien a su cargo, no tiene el mismo tiempo disponible que otra persona que tal vez no tenga que trabajar o no tenga nadie a cargo. O, por ejemplo, hay personas que tienen más facilidad de estudio o que tienen más facilidad de estudio para alguna materia en particular, entonces el tiempo es diferente. Entonces ahí nos tenemos que organizar con cuidado el tiempo. Por ejemplo, si yo soy una persona que sé que trabajo muchas horas al día, tengo hijos a cargo, bueno, tengo que pensar cuánto tiempo le puedo dedicar al estudio y, por ejemplo, elegir cuántas materias voy a cursar, ¿sí? Ustedes saben que cuando arranca el cuatrimestre yo no estoy obligada a hacer las 4 o 5 materias que tenga el cuatrimestre, sino que puedo elegir cuáles hacer, ¿sí? Si ustedes cuentan con menos tiempo, pueden elegir hacer una menor cantidad de ideas, de materias. Ahora, si ustedes tienen todo el tiempo disponible, hagan todas las materias, digamos, es lo recomendable. Si ustedes empiezan a no hacer un montón de materias porque prefieren estar más tranquilos, pero tienen tiempo, después piensen que eso se traduce en más años que va a durar su carrera, ¿sí? Bueno, y no solamente se tienen que organizar así, sino que se tienen que organizar los tiempos. Durante el cuatrimestre, durante los diferentes meses que vaya teniendo ese cuatrimestre y durante las semanas, ¿sí? Tienen que ir haciendo una organización del tiempo más general y después más particular por cada semana, por cada mes, ¿sí?
Por eso siempre es importante fijarnos objetivos. Yo siempre a principio de año, cuando arrancaba la universidad, decía, bueno, este año quiero aprobar todas estas cursadas y rendir estos finales. En función de eso, me organizaba los tiempos ya del año, ¿sí? Entonces, bueno, en el primer cuatrimestre voy a cursar estas materias, en julio voy a rendir este final, después en el segundo cuatrimestre voy a cursar estas materias, en agosto voy a rendir este final, después en diciembre voy a rendir este final, y ya me armaba un esquema de cómo iba a ordenar mi tiempo y qué materias iba a rendir en el año. Después, durante el cuatrimestre, a medida que va avanzando el cuatrimestre y ustedes van teniendo fechas más claras de, por ejemplo, entrega de trabajos prácticos, parciales, etcétera, ahí se van a tener que reorganizar el tiempo dentro de cada cuatrimestre. Entonces, bueno, si yo ya sé que el 9 de mayo tengo un parcial de una materia, bueno, ya organizarme los tiempos para poder estudiar el temario antes de esa fecha de esa materia. Y si tengo un trabajo práctico que entregar la misma semana, bueno, me voy organizando, ¿sí? No dejen los tiempos librados al azar porque los tiempos realmente los comen, ¿sí? Es bastante complicado organizarse con los tiempos. Y después semanalmente, ¿sí? Es re importante la organización de lo macro a lo micro. Semanalmente lo que pueden hacer es decir, bueno, tales días le dedico tiempo a tales materias y ustedes ya fijan horarios donde van a estudiar, ¿sí? Porque por ahí los horarios de cursada ya están fijados, pero los horarios de estudio en la casa, ustedes solos, se los tienen que fijar ustedes y es importante generarlos, ser constantes y generar hábitos sobre esos tiempos, ¿sí? Bueno. Esta pregunta un poco la hablamos la otra vez, ¿cuántas horas debo estudiar para terminar aprobando una materia? Y esto, como habíamos hablado, es muy variable, no hay horas específicas para estudiar, sí se recomienda un ritmo constante, diariamente, digamos, el estudio es algo diario, pero no hay horas específicas. Ahora, bueno, esto es un poco lo que les decía, separar cuáles horas son las que estudian de las que cursan. Una agenda, es fundamental tener algún tipo de agenda donde puedan organizarse lo que van a hacer diariamente, semanalmente o mensualmente, ¿sí? Algún tipo de agenda tienen que tener. Bueno, dedicarle un tiempo a cada materia como mínimo una vez a la semana, ¿sí? No solamente leer, ¿sí? No es solamente repasar la lectura, sino sentarse y ponerse a hacer ejercicios, ¿sí? Muchas de nuestras materias es sentarse, lápiz y papel y hacer ejercicio, y hacer ejercicio, y hacer ejercicios. Y a veces esos ejercicios tienen inciso 1, 2, 3, A, B, C, D, un montón, digamos, y a veces es sentarse y afilar el lápiz y ponerse, ¿sí? Bueno, agendar fechas importantes. Y bueno, esto como recomendación, lo ideal es, si un día cursamos una materia, dedicarme ese mismo día a esa misma materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo un día ya vi una materia, un tema en una materia, tengo fresco todo lo que el profesor me dijo sobre ese tema. Si yo enseguida me pongo a hacer los ejercicios, me va a ser más fácil poner en práctica todas esas ideas y toda esa información y esas metodologías que me dijo el docente, ¿sí? Y además, algo que es muy importante cuando ustedes van cursando y haciendo los prácticos, ¿sí? En general, a ver, nosotros tenemos materias teóricas y materias prácticas. Y hay muchas materias que están implementando una nueva metodología que es teórico-práctico. O sea, me van dando una parte teórica y una parte práctica. Es importante leer la teoría antes de ponerme a hacer la práctica, pero después es importante sentarme con la práctica y poder también encontrar esos ejercicios que son como esenciales o fundamentales a la hora digamos, de resolverlos. ¿Qué pasa a veces con la organización del tiempo y los ejercicios? Bueno, a veces realmente van a tener prácticos de algunas materias que son muy largos, ¿sí? Lo ideal es poder hacer todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque, bueno, los ejercicios suelen ir aumentando la dificultad, de menor dificultad y a medida que avanzamos, a mayor dificultad.
Pero ¿qué pasa? A veces los tiempos no nos dan, ¿sí? Por ahí nosotros arrancamos con todas las ganas, pero a mitad de cuatrimestre, que tenemos muchas materias y muchos trabajos que entregar y otros parciales, no llegamos. Bueno, una estrategia que pueden usar es tratar de hacer como un salteado. Por ejemplo, si tienen 10 ejercicios y dentro de esos 10 ejercicios, 8 incisos cada ejercicio, bueno, tratar de hacer de los 10 ejercicios y algunos incisos de cada ejercicio, ¿sí? Porque muchos cometen el grave error de, por ejemplo, resolver solo los primeros 3 ejercicios, pero esos 3 ejercicios son los que tienen menor dificultad. Y en general en los parciales suelen tomar de cada capítulo los ejercicios que tienen mayor dificultad. Entonces, es importante que ustedes puedan haber aprendido a resolverlo, ¿sí? Bueno, esto lo repetimos muchas veces, es súper importante hacer otras actividades, ¿sí? Si yo estoy 15 horas al día estudiando y cursando, en un momento la cabeza no da más, ¿sí? Es importante hacer otra cosa que me desconecte y esto te permite siempre estudiar mejor, ¿sí? Bueno, ahora la idea es ver algunos tips de cómo preparar exámenes finales, ¿sí? Que también muchos son aplicables a exámenes parciales o incluso ahora a matemáticas, ¿sí? Bueno, ¿cuándo se rinden los exámenes finales? Habíamos dicho que en nuestra facultad tenemos 9 mesas de finales al año. Estos son los meses donde están esas mesas, ¿sí? ¿Tengo que rendir finales durante todas las mesas? Y eso depende de cada uno. En general es muy difícil rendir en todas las mesas un final. Hay algunas mesas que por ahí es más complicado rendir porque están cursando, por ejemplo, septiembre, ustedes están cursando algunas materias, entonces por ahí se complica un poco más rendir, abril lo mismo, pero por ejemplo, yo siempre me acuerdo que febrero, marzo, que es verano, o sea, en general ahí no se está cursando, esas mesas son fundamentales, capaz que en febrero podés rendir hasta 2 finales en una misma mesa, ¿sí? Porque venís estudiando de antes, ¿sí? Así que es muy variable cuándo rendir, pero tienen que ser bastante estratégicos a la hora de elegir en qué mesa rendir según los tiempos que tengan, ¿sí? Bueno, cada mesa de final dura una semana, ¿sí? Durante esa semana cada materia tiene asignada una fecha, hora y lugar específico. Se puede rendir más de una mesa por final, es lo que les decía. Por ejemplo, ustedes tienen que rendir programación 1 y álgebra 1, y están en la misma semana, pueden rendir los 2 finales esa misma semana. Hay que organizarse muy bien de antemano, no es fácil, pero digamos se puede y todos alguna vez lo hemos hecho, ¿sí? Bueno, a tener en cuenta, los exámenes finales pueden ser orales o escritos, depende mucho de las materias. En general, ingeniería de sistemas casi que no tiene finales orales, TUDAI tampoco, pero otras carreras, por ejemplo, licenciatura en física, licenciatura en tecnología ambiental, algunos profesorados suelen tener muchos exámenes orales, ¿sí? Bueno, ¿y cuánto debemos estudiar para un examen final? Bueno, depende de lo que hablamos, la dificultad y extensión de la materia, del tiempo que haga que la cursé. Si yo hace 2 años que cursé la materia y no me acuerdo nada, bueno, preparar el final me va a costar. Me ha pasado, o sea, realmente es horrible, es como estudiar algo de nuevo que nunca viste en tu vida. No lo recomiendo, traten de rendir lo más rápido posible porque hace que preparen mucho más fácil el final. Bueno, también depende qué tan profundamente estudié durante la cursada. Si yo estudié muchísimo durante una cursada, capaz que rendir el final es solamente repasar un poco. Si aprobé así con un 4 y no sé muchas cosas, capaz que es volver a estudiar todo de nuevo, ¿sí? Y bueno, lo que habíamos hablado la otra vez, preparar un final puede llevar entre una semana o varios meses. Esto es muy variable, ¿sí? Bueno, algunos tips. Consultar al docente cómo va a ser el final y qué temas van a ser muy importantes. Esto es fundamental, ¿sí? Preguntar al docente. El docente siempre no va a tener problemas. Siempre les va a decir, mirá, enfócate más en esto o en aquello.
Otra cosa importante es cuando ustedes terminan la cursada y, por ejemplo, un año después quieren rendir el final y tienen dudas, le pueden escribir al docente para hacer una clase de consulta, ¿sí? Esto es súper común y los docentes, digamos, acceden a esto porque también es parte de su trabajo. Le pueden mandar un mail, profe, podemos acordar una fecha de consulta y en general no hay ningún tipo de problema. Y está re bueno porque a veces cuando nos olvidamos un poco de las cosas, nos sirve mucho para refrescar, o a veces como en el final estudiamos con mayor profundidad, surgen nuevas dudas, ¿sí? Bueno, consultar con otras personas que ya hayan rendido el final. Esto yo lo hago todo el tiempo. Ir y preguntarle a mi compañero, ¿qué te tomó? ¿Cómo era el examen? Esto sirve muchísimo, ¿sí? Porque tener una idea más clara de cómo es el examen nos sirve ir primero más preparados a ese examen y segundo, reducir un poco el factor sorpresa, ir menos nerviosos, ¿sí? Ayuda bastante. Bueno, y es indispensable realizar modelos de exámenes, si es lo que hay antes de ir a rendir. Yo la otra vez les conté que en la fotocopiadora de la Facultad de Exactas tenemos un banco de exámenes. También hay muchos que están en internet, ¿sí? En algunos grupos de Facebook o en Quiz, que es una página que armaron gente de Exactas, hay muchos modelos de exámenes. O sea, por ejemplo, todos los finales que son escritos, muchas veces los docentes te dejan llevártelo a tu casa, ¿sí? A la hoja del examen te la llevas. Entonces son estudiantes que le sacaron una foto, la subieron, y eso queda público para que cualquiera lo pueda ver y los pueda realizar. Sirve un montón, porque a veces los exámenes finales tienen cierta dificultad. Y hacer ese examen, ese modelo de examen nos permite enfrentarnos directamente con esa dificultad. Entonces, por ejemplo, capaz que yo vengo estudiando una materia y me pongo a hacer modelos de examen y no me sale ninguno, y si me presento al final probablemente no me vaya muy bien. Si veo que me pongo a hacer los modelos de exámenes y me salen todos súper fácil, bueno, es un buen indicativo de que me va a ir bien o que ya estoy preparada para rendir el final. Y bueno, esto es algo muy importante que parece una pavada, pero es súper importante, estudiar todas las materias o la mayor parte antes de dar el final. Yo me acuerdo que cuando estaba en primer año, tenía el final de una materia que eran 4 temas. Y yo dije, listo, estudio 3 y el otro no lo estudio. Porque si apruebo estos 3 me va a alcanzar la nota. No hagan eso, o sea, porque les pasa que en un inciso no pudieron resolver el ejercicio que pensaban que sabían cómo hacerlo y les va mal en el examen. Estudien las materias completas, ¿sí? Esto parece tonto, pero en serio, estudien las materias completas porque después a veces cuando uno va avanzando en las carreras empieza a tener ciertos vicios que no están buenos, ¿sí? Además de que saber las materias completas nos permite, digamos, estar bien preparados en nuestra profesión. Bueno, importante, lo mismo que dije antes, para preparar un final es sumamente importante organizar bien tus tiempos. Recuerden que para rendir un final, ustedes elijan cuándo rendirlo, ¿sí? Así que, algunos otros tips. Ustedes tienen que primero fijar una fecha de cuándo van a rendir. Es importante ponerse un objetivo, ¿sí? No empezar a estudiar una materia, a preparar el final sin saber cuándo lo van a rendir. ¿Por qué? Porque ponernos un objetivo y una fecha clara nos permite organizar el tiempo en función de esa fecha. Entonces, por ejemplo, pueden decir, bueno, en septiembre quiero rendir tal final. Bueno, en función de eso me organizo los tiempos, ¿sí? Entonces me armo un cronograma semanal de estudio y un cronograma con objetivos diarios, ¿sí? Esto es re importante, yo lo hago todo el tiempo para preparar finales y realmente sirve para poder ordenar cómo voy avanzando en preparar ese final. Lo mismo para los parciales, digamos, esto es aplicable a los otros exámenes también. Bueno, esto también lo hacía mucho, lo que yo hacía era, bueno, tengo 7 temas de una materia, entonces, bueno, quiero llegar a tal fecha, bueno, voy a tener que estudiarme 2 temas por semana. Entonces me pongo ese objetivo, estudio 2 temas por semana y la última semana me estudio solo un tema y además repaso toda la materia.
Fundamental siempre, antes de rendir, hacer un repaso general. ¿Por qué? Porque capaz que estoy estudiando el último tema y no me di cuenta que el primero ya medio que me lo empecé a olvidar. Así que los repasos generales son fundamentales. Entonces, bueno, ustedes se organizan de esta forma para estudiar y les va a permitir ir ordenados progresivamente y con objetivos claros. Bueno, otra cosa importante. Asegúrense de que esos objetivos que ustedes se ponen sean realizables, ¿sí? No pretendan de, bueno, la materia tiene 7 temas, listo, me estudio un tema por día y lo preparo en una semana. No, no es tan así, ¿sí? Digamos, pónganse objetivos realizables y también, bueno, sepan cuánto lleva a preparar cada materia. O sea, hay materias que un tema capaz que es bastante corto, entonces capaz que en 2 días se puede estudiar ese tema, y hay materias que un tema lleva una semana o 2, ¿sí? Así que, digamos, véanlo. Y también con los tiempos que ustedes tengan disponibles. Bueno, ahora bien, si ahora yo me había propuesto septiembre, llega septiembre y estoy que no llegué a estudiar todo, bueno, me puedo replantear de decir, bueno, no llego a rendir en septiembre, listo, lo rindo más adelante y planifico y me ordeno para llegar a la próxima fecha. Esto siempre nos pasó a todos alguna vez, ¿sí? Pero bueno, también es importante diferenciar si lo que nos falta es estudio o tenemos miedo, ¿sí? A veces nos pasa que a veces estamos ahí, que no queremos rendir porque te da miedo, genera cierto temor. Pero bueno, a medida que van avanzando en las carreras, digamos, ese miedo a rendirse de a poquito se va yendo. A veces no, pero en general de a poco se va yendo. Y otra fundamental, dormir bien la noche anterior antes de rendir, ¿sí? Muchos hemos cometido el gran error de la noche anterior al examen, estar estudiando toda la noche, ir al examen sin dormir. No, digamos, la verdad que es horrible porque no podés pensar de forma clara. Así que, digamos, intenten evitar eso, ordénense los tiempos para que esto no les pase, y cuanto más frescos vayan a rendir un final, más fácil es pensar durante el final. Más teniendo en cuenta que nuestras carreras muchas veces son de resolver un problema que nos plantean en el momento, así que hay que tener claridad en la mente. Bueno, y intentar ir relajado y confiado a rendir. A veces esto no se elige, pero bueno, tratar de ir lo más relajados posible. Bueno, ¿cómo preparar un final? Bueno, a veces preparar un final requiere volver a estudiar la materia de cero. O sea, por ejemplo, capaz que yo durante la cursada ya hice un montón de ejercicios, pero a veces si yo no me acuerdo nada de la materia, capaz que tengo que volver a hacer todos los ejercicios de nuevo y a leer todo el libro de nuevo, o los temas de nuevo, o el apunte de nuevo, ¿sí? Me ha pasado muchas veces esto, decir, bueno, agarro esta materia, no me acuerdo bien los temas, listo. Todos los ejercicios que hice, ya está, los hice, pero ahora los tengo que volver a hacer porque necesito volver a hacerlos y se vuelve a hacer la materia de cero, ¿sí? Bueno, ahora, si hace re poquito que la cursé, que también me ha pasado de, bueno, acabo de terminar de cursar una materia, tengo fresca la materia y quiero rendirla enseguida, listo. Entonces, capaz que me toca hacer un repaso más general y de los temas y también de los ejercicios, pongo más atención y énfasis en los temas más difíciles y listo, capaz que lo preparé súper rápido. Bueno, otra cosa, los finales se pueden preparar solos o en grupos, ¿sí? A veces, dependiendo de la materia, me conviene prepararlos solos, a veces me conviene prepararlos en grupo, ¿sí? Eso lo tienen que aprender ustedes, aprendan a conocerse, ¿sí? ¿Qué les conviene o qué les sirve más? O capaz que, digamos, no sé, se dan cuenta que con fulanito les recontra sirve estudiar, pero con menganito no tanto, porque capaz que pierden mucho tiempo charlando, ¿sí? Eso puede ser. Y una cosa importante antes de rendir un final es poder practicar, dar ese final de la misma forma que me lo van a tomar. Por ejemplo, a mí me han tomado muchos finales orales. Entonces, una estrategia que aprendí y que me sirvió un montón es practicar dar ese oral, digamos. Yo agarro, me pongo en mi casa sola y le hablo a la pared como si fuera un docente, ¿sí? Y le hablo y explico, porque esa forma me permite a mí ir al final y
sentirme más cómoda, ¿sí? Sentir que ya lo recontra practiqué. Si ustedes, por ejemplo, si los finales son orales y no lo practican hablar, porque hay mucha gente que cree que si más o menos lo puede repetir en la mente, después le va a salir a hablarlo, les puede ir mal, ¿sí? Así que traten de, si es hablado, practicar hablarlo, ¿sí? Si es hacer ejercicios, practiquen hacer los ejercicios. Traten de practicar hacer el final de la misma forma que le van a tomar ese final. Bueno, y lo mismo que les dije antes, también es importante tener el temario de la materia, porque eso nos permite asegurarnos, además de ordenarnos las ideas, nos permite asegurarnos que estudiamos todos los temas. A mí y a algunos otros también nos ha pasado esto de que no agarras el temario y después de repente en el final te das cuenta que hay un tema que no lo estudiaste porque se te pasó, no te diste cuenta que estaba, cualquier cosa, ¿sí? Así que siempre es importante tener los temarios a mano. Bueno, es importante que a lo largo de su vida estudiantil puedan identificar las formas de estudio y estrategias que mejor les resultan, ¿sí? Parte, digamos, de esta filmina que la armé yo con mis otros compañeros, digamos, fue poner lo que a nosotros nos fue resultando y lo que no nos fue resultando y las cosas que nos hubiera gustado saber antes de empezar a estudiar, que nos hubieran hecho la vida un poquito más fácil, ¿sí? Así que, bueno, otras cositas, bueno, ya casi lo último. Durante el examen, ¿sí? A veces una cosa es lo que hacemos antes del examen, pero durante el examen es importante, bueno, primero leer todos los ejercicios. Cuando ustedes les dan un examen, no lean el primero y arranquen a hacerlo. Lean todo el examen. Una vez que leen todo el examen, organicen el tiempo durante el examen. Si tienen 3 horas, que en un examen final escrito deben tener 3 horas, organicen esas 3 horas. Bueno, tengo 6 ejercicios, listo, tengo media hora para hacer cada ejercicio, no tengo más. Ahora, algo importante hacer es arrancar por los ejercicios que me resulten más fáciles, ¿sí? ¿Qué pasa si yo arranco por el ejercicio que me resulta más difícil? Bueno, capaz que ese ejercicio que me resulta más difícil me lleva 1 hora y media para resolver. Y después me quedan 5 ejercicios a realizar en 1 hora y media y capaz que no me alcanza, ¿sí? Si ustedes arrancan por lo más fácil, van a avanzar una gran cantidad del examen rápido y después los temas difíciles o lo que les cueste más, lo dejan para el tiempo que les resta, ¿sí? Bueno, después de contestar las preguntas, es importante leer nuevamente la pregunta y ver que lo que ustedes respondieron contesta esa pregunta. Esto parece una pavada, pero muchas veces nos pasa que con los nervios lees una pregunta y no entendiste la pregunta y contestaste otra cosa. Si vos contestaste otra cosa, lo que va a pasar es que te van a anular la consigna. Así que es importante ver que lo que vos contestaste contesta y responde a la pregunta que te están haciendo. Lo mismo para el trabajo práctico que tengan que hacer ahora, ¿sí? Es lo mismo, lean bien las consignas. Si están haciendo un ejercicio y se traban mucho, bueno, déjenlo a la mitad y sigan con el próximo, ¿sí? Y bueno, antes de entregar un examen, revisen todo nuevamente. Traten de dejarse 5, 10, 15 minutos cuando terminan el examen para revisar todo, a ver si encuentran algún error. Bueno, siempre igual recuerden que una nota no los define, que no se deben comparar con los demás, y que bueno, si sí les va mal, que en la vida universitaria en algún momento seguramente les pase, va a haber otras oportunidades. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta sobre esta filmina, duda? A ver, Kevin. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a lo de la respuesta en los parciales o los trabajos prácticos. Sí. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si en matemática, por ejemplo, vos entendés bien el concepto del ejercicio, respondés bien en cuanto a procedimiento, pero tuviste un error, por ejemplo, no sé, un signo, que lo que te hace es acarrear error, pero en realidad la respuesta estaría bien si no te hubieras equivocado ahí. O sea, ahí saben si ese ejercicio se cuenta como inválido, si se toma en cuenta el acarreo de error o directamente está
incorrecto. Es buenísima tu pregunta, Kevin. Bueno, te contesto, mirá. Hay algunas materias que por ahí son menos estudiantes cuando van a rendir, que por ahí le ponen más atención a ver que esté bien el procedimiento y no tanto el resultado final. Ahora, hay otras materias que en general pasa cuando son muy multitudinarias y hay una gran cantidad de ejercicios a resolver, que solamente miran el resultado final. Entonces, capaz que a mí me ha pasado de tener bien todo el procedimiento, equivocarme en un signo y que el ejercicio esté completamente mal, ¿sí? Así que eso también lo pueden preguntar ustedes cuando van a hacer, digamos, un examen. Preguntarle al docente qué van a tener en cuenta, si van a mirar solo el resultado final o si van a mirar el procedimiento. Si les dicen que van a tener en cuenta el resultado final, tienen que prestar sumamente atención en el examen, en cada signo, numerito, cuenta que hagan, ¿sí? Así que bueno, creo que te respondí ahí, Kevin. ¿Quién pregunta? Alguien levantó la mano, me parece, pero no veo. Mauro. Sí, decime. Hola, una pregunta. En la semana del examen, o sea, del final, yo tengo que avisar que voy, pero si a último momento tal vez no me veo preparado, ¿se puede cancelar o tengo que ir? Mirá, sí, esa también está buena. Mirá, en general, uno para inscribirse a un final se inscribe por guaraní. En general no, siempre. Te inscribís a los exámenes por Ciu Guaraní, ¿sí? Vos tenés, digamos, una fecha de inscripción, te podés inscribir a los finales hasta 48 horas antes del examen. Y te podés desinscribir hasta 24 horas antes del examen, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, vos no te desinscribiste porque te sentías seguro, pero 2 horas antes del examen te anulaste, te agarró una laguna, o te descompusiste, o te pasó lo que sea? Bueno, podés no ir al examen, digamos, y no pasa nada, te queda un ausente. Ahora lo que hay que tratar de hacer es avisar a los profesores porque, digamos, ellos no esperan, digamos, pero no pasa nada, digamos, en cuestiones de que te pongan una mala nota. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero más de la inscripción a las materias. Sí. Porque el otro día se había abierto la inscripción a materias, pero con unos compañeros no sabíamos si era ahora que nos teníamos que inscribir o después de rendir el ingreso. No, falta un poco, ¿sí? Capaz que se abrió para todos aquellos que ya ingresaron, ¿sí? Pero ustedes, digamos, hasta que no tengan el ingreso, la realidad es que no tiene mucho sentido que se inscriban. No sé si el sistema les dejará inscribirse, no sé, capaz que a veces lo habilitan un poco antes, pero inscríbanse a las materias cuando ya sepan que aprobaron el ingreso, no se desesperen porque tampoco tiene mucho sentido anotarse antes. Incluso las inscripciones a las materias son hasta fin de marzo, mitad de abril, si no me equivoco. Así que hay un montón de tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vemos el tema de inscripción a becas, que es súper cortito. Que bueno, por ahí les va a servir para aquellos que se quieran inscribir a las becas, pero está bueno porque a veces nunca sabemos cuándo vamos a necesitar una beca. A veces capaz que hoy en día no las necesitan, pero capaz que el día de mañana sí las necesitan, ¿sí? Bueno, como vieron ustedes en la filmina que tuvieron para hacer la actividad de la plataforma, las becas son formas de financiación que ayudan a estudiar a los estudiantes, ¿sí? Esas becas las puede, digamos, otorgar un organismo público, por ejemplo, el mismo Estado puede otorgarlas, o también hay organismos privados que ofrecen becas, ¿sí? Bueno, estos aportes económicos se otorgan siempre y cuando el estudiante, digamos, cumpla con ciertos requisitos que establece la convocatoria a la beca. O sea, a veces hay requisitos para inscribirse a la beca y a veces hay otros requisitos para mantenerla y seguir teniéndola a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, becas UNICEN son las becas que ofrece nuestra universidad, ¿sí?
Estas becas lo que tienen de bueno respecto a otras becas que no tienen en cuenta la edad, ¿sí? Hay otras becas que tienen límite de edad, entonces por ahí gente que decidió estudiar, digamos, un poco más de grande, a veces no se puede inscribir. En estas becas se puede inscribir cualquier persona que estudie dentro de la UNICEN, ¿sí? Y se evalúa principalmente la situación socioeconómica de quien la pide. Ahora, una vez que a vos te lo otorgan, se te exige cierto rendimiento académico mínimo para poder seguir manteniéndola a lo largo del tiempo. Estas convocatorias están abiertas y tienen hasta el 15 de este mes para inscribirse, ¿sí? Así que aquellas que se quieran anotar están abiertas. Tema becas, digamos, yo siempre lo que les digo es que traten, digamos, de, si tienen alguna dificultad económica y lo necesitan, inscríbanse, ¿sí? La universidad requiere mucho tiempo y aquellos que puedan evitar trabajar durante el transcurso de la universidad, háganlo. O sea, en cuanto puedan evitar el trabajo y puedan solucionar la cuestión económica con una beca, traten de hacerlo. A veces no es suficiente, a veces a algunos nos toca trabajar, y bueno, digamos, es así. Pero a veces tener más tiempo disponible nos permite hacer la carrera más rápido. Así que pidan las becas, ¿sí? En cuanto lo necesiten. Si no lo necesitan realmente, traten de dejarle el espacio a otra persona, ¿sí? Ahora bien, a veces cuando ustedes se van a inscribir a una beca, tienen varias becas, ¿sí? Por ejemplo, están las becas UNICEN, están las becas Progresar, ahora salieron las becas Manuel Belgrano. Bueno, ¿a cuál me inscribo? ¿Me inscribo a una sola? ¿Tengo que elegir una sola? Bueno, la estrategia que yo, para mí, digamos, la que siempre recomiendo y la que recomienda también Bienestar desde la universidad, es que ustedes se inscriban a todas las becas, ¿sí? Y después, si les sale más de una y no son compatibles, porque hay becas que son incompatibles entre sí, que esto significa que si tengo una, no puedo tener la otra. Pero ¿qué hago? Me inscribo a varias y una vez que sé los resultados, por ejemplo, me anoté en 3 becas, quedé en 2 de esas becas y no son compatibles, bueno, renuncio a la beca que menos me convenga, es decir, por ejemplo, a la que pague menos dinero. Esa es una opción. Pero traten siempre de, si necesitan una beca, inscribirse a todas las posibilidades que se les ofrezcan. Bueno, recuerden también que están las residencias de la UNICEN. Este año las inscripciones están cerradas, pero para aquellos estudiantes que son de otras ciudades y quieran estudiar en Tandil, están muy buenas porque, digamos, permite ahorrarse básicamente el alquiler, que es, digamos, un gasto importante a la hora de estudiar. Bueno, para inscribirse a las becas UNICEN van a tener que usar el SIU Tehuelche. Vieron que para inscribirse a las materias tienen el SIU Guaraní, en este caso para las becas es el SIU Tehuelche. El sistema, básicamente, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, para ingresar tienen que ingresar a esta página que es becas.unicen.edu.ar. Cuando ingresan les va a aparecer este cartelito y lo que tienen que hacer es, si nunca ingresaron, poner crear nuevo usuario o nuevo usuario que aparece ahí abajo, ¿sí? Importantísimo. En esta página, antes de apretar cualquier cosa, lean todo, ¿sí? Es bastante complicado por ahí en cuanto a todo lo que te piden, inscribirse a esta beca, así que lean todo lo que les piden. Agarren esta página y paséense antes de inscribirse. Bueno, ponen nuevo usuario. Una vez que ponen nuevo usuario, le aparece esto para poder generar su usuario. Es importante que pongan y completen todos los datos, crean el nuevo usuario. Bueno, una vez que crean el nuevo usuario, les va a aparecer lo siguiente. Les va a aparecer esta pantalla y si ven arriba tiene 11 solapitas. Esas 11 solapitas son 11 lugares donde ustedes van a tener que colocar diferente tipo de información. Es importante que a medida que van completando vayan poniendo guardar, ¿sí? Porque después esta página se traba o se borra todo lo que sea y pierden todos los datos. Otra cosa importante es que se aseguren de llenar toda la información que tiene asteriscos y están en negrita, ¿sí? La información que no tiene asteriscos y no está en negrita no es obligatoria. Así que, en principio, llenen lo que tienen, digamos, con asteriscos y en negrita, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar?
va a empezar a pasar que les van a pedir por ahí información que ustedes no van a estar seguros cómo completar, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en esta solapa le piden alguna información que tiene que ver con la carrera. Por ejemplo, duración de la carrera. Esto lo que van a tener que hacer es ir a ver al plan de estudio cuánto dura la carrera, ¿sí? Año que están cursando. Bueno, si recién arrancan, tienen que poner 1. Y si hay algo que no saben, ¿sí? Porque les va a pasar que en algún momento alguna pregunta no van a estar seguros de qué es lo que le están preguntando, lo que tienen que hacer es poner cualquier respuesta, ¿sí? Pongan 0, 1, cualquier respuesta, que ustedes después van a tener, digamos, una vez que terminen de llenar el formulario, una reunión con una trabajadora social. Cuando tengan esa reunión, ustedes ahí les pueden hacer todas las aclaraciones respecto a este formulario y la trabajadora social va a poder editar este formulario. Así que si se traban en algo, complétenlo como sea y después lo acomodan, ¿sí? Esto se los digo porque nos lo dicen siempre las trabajadoras sociales de la facultad, que lo completen de esa forma. Lo completan como sea y después en la entrevista aclaran lo que necesiten. Bueno, en esta solapa en particular, la 9, si ven, habla sobre su grupo familiar. Importante ir apretando este botón, ¿sí? Agregar nuevo familiar. Ahí tienen que ir apretando y cargar familiar por familiar que convive con ustedes, ¿sí? Así que es importante esa solapa. Bueno, finalmente, nada, esto, recordar que tienen que llenar todos los ítems con el asterisco, como les había dicho. Bueno, una vez que ustedes terminan, ¿sí? Ese formulario, lo terminan de completar, lo guardan y lo envían, tienen que llamar a la Secretaría de Bienestar de la universidad o mandar un mail, esto va a estar aclarado en la página de las becas, y a partir de ahí acordar una entrevista, ¿sí? Ustedes tienen que tener la entrevista. Si no tienen la entrevista, no van a quedar como solicitantes de la beca. Así que tienen que llamar, solicitar la entrevista y van a tener una entrevista en esta situación virtual. Pero bueno, tienen esa entrevista con la trabajadora social. Y cualquier aclaración se la hacen en la entrevista a la trabajadora social. Bueno, otras becas, estas becas ya estaban en las filminas anteriores, pero las vamos a mencionar porque son unas becas nuevas que salieron hasta hace muy poquito, que son las becas Manuel Belgrano. Son muy interesantes porque, digamos, el monto de la beca es bastante alto, son cerca de 20.000 pesos hoy en día, pero lo que tienen es que no son para todas las carreras, sino que son para carreras estratégicas de nuestro país. En nuestra facultad, las carreras de TUDAI, Ingeniería de Sistemas, Profesorado de Informática y Licenciatura en Tecnología Ambiental entran dentro de esta beca. Así que también, si necesitan una beca, esta es muy interesante. Y el llenado de la información de esta beca es muy similar al sistema de becas Progresar, ¿sí? Bueno, y acá están las becas Progresar, que por ahí muchos ya incluso las han tenido, pero bueno, acá también las pueden tener. Las becas Progresar, lo bueno que tienen es que no, digamos, hay una selección de carreras, cualquier carrera se puede inscribir a esta beca, sí lo que tiene es un límite de edad que por ahí, digamos, a veces es complicado para algunos. Pero bueno, la fecha de inscripción arranca a partir del 1 de marzo, así que ya están abiertas, tienen este mes para completarlas. Y bueno, recuerden que siempre van saliendo otro tipo de becas, tanto de organismos públicos como privados, así que, digamos, tienen que tratar siempre de estar atentos de sobre estas becas, ¿sí? Incluso hay becas que capaz que ahora no se van a inscribir porque, por ejemplo, piden el 50% de la carrera o algún otro requisito, pero más adelante sí. Por ejemplo, hay algunas becas muy interesantes que son becas para la iniciación en la investigación. Entonces, ustedes, esas son las becas SIN o SIC. Esas becas tienen muchos requerimientos académicos para inscribirse, pero, digamos, una vez que se inscriben, a ustedes les pagan un monto de dinero por realizar tareas de investigación dentro de un grupo de investigación de la facultad. Así que la verdad que están muy buenas.
Y después hay otras becas como las becas Tandil Estudia, que las otorga el municipio de Tandil, para todos aquellos que están estudiando, y aquellos que son por ahí de otro municipio, de otra ciudad, averigüen si en sus respectivas ciudades, sus municipios otorgan algún tipo de esta beca. Sé que hay algunos municipios que, por ejemplo, tienen residencias universitarias o casas universitarias para estudiantes de sus ciudades, donde pueden estar de forma gratuita acá en Tandil. O sea, por ejemplo, creo que Rauch tiene una casa, entonces ustedes pueden vivir en esa casa de forma gratuita, tienen que inscribirse, digamos, hay un límite de gente. Hoy en día con la pandemia supongo que están cerradas, pero en la normalidad, digamos, podrían existir otras posibilidades. Después también hay becas dentro de la facultad para trabajar en la fotocopiadora o en el kiosco de exactas. Hoy en día están cerrados por, bueno, la situación, pero si no, están abiertas. Y después, por ejemplo, hay otras becas de contraprestación en la Secretaría de Extensión y también hay becas de movilidad, por ejemplo, para ir a cursar a otro país. Siempre las becas disponibles están publicadas en la página de la facultad, que acá aparece, digamos, en la facultad. Si ustedes van a la página, hay un ítem que es becas, entran en becas y van a ver todas las becas disponibles, y eso, la idea es que ustedes vayan entrando, digamos, seguido para ver si hay algún organismo que saca becas. Por ejemplo, a veces Santander suele sacar becas, digamos, hay varios organismos privados que sacan algunas becas que las pueden aprovechar. Bueno. No sé si hay alguna duda respecto a este tema. Yo tengo una duda. Sí, decime. Nosotros haciendo el ingreso, ¿nos podemos inscribir a las becas igual? Yo creo que sí. Beca Progresar, creo que no hay ningún problema. Entren a la beca y vean lo que les pide. Muchas veces las becas les piden el certificado de alumno regular, ¿sí? Que es lo que nos certifica a nosotros como estudiantes. El certificado de alumno regular se saca desde el CIU Guaraní y muchas veces este certificado se genera una vez que ya son, digamos, ingresantes de la facultad. Pero bueno, varias de estas becas terminan el 31 de marzo para inscribirse, así que de última pueden esperar a terminar, digamos, de ingresar a la facultad y a partir de ahí inscribirse. Pero bueno, ya tengan y estén atentos a todo esto. Ahora, las becas Unicen para ingresantes sí se pueden inscribir desde ya, siendo todavía no habiendo ingresado, ¿sí? Así que ahí ya pueden arrancar el trámite, no hay ningún problema. Vayan haciéndolo porque, bueno, lleva tiempo por ahí juntar toda la información. No sé si queda alguna duda más de este tema. Nada, nada. Bueno, si ya están todos seguros de que entendieron, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora voy a apagar la grabación y a partir de ahora, digamos, a los que no tengan dudas sobre el trabajo práctico se pueden retirar. Aquellos que quieran hacer consultas del trabajo práctico grupal o de alguna otra consulta, a ver si me queda algo por decir, no, pueden ir haciendo las consultas que quieran, ¿sí? Así que bueno, apago la grabación y si quieren, los que tengan preguntas pueden empezar a preguntarlo